Muy buenas tardes, otro día más, otro domingo más. Hoy es 2 de mayo, hoy es el Día de la Comunidad de Madrid, entre otras muchas cosas. A lo que nos hemos agarrado hoy para poner un poco en contexto y saber a quién llamar es a que también se conmemora, supongo que es la palabra que deberíamos usar, el día del bullying o el acoso escolar o la violencia en el entorno escolar. Al final no sé muy bien cuál es el término. El bullying. A eso nos vamos a agarrar hoy para hablar, por lo menos con nuestra primera invitada. Antes de eso, quiero, como siempre, saludar a José Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Pues encantado de participar por cuarto programa seguido en este café. Y nervioso por ver si conseguimos el reto, que hoy es un día importante. Correcto. Hoy vamos a saber si esto es un éxito o no. Porque más allá de tener contacto, luego, obviamente, tienen que acceder, porque no siempre es fácil. Y en cualquier caso, lo aviso ya por si no nos lo cogiera, que no nos sintamos fracasados en el directo. Toda persona es libre de coger o no, más allá de que nos hayan pasado su contacto, porque como visteis en el último programa, ya sabemos quién nos puede dar su contacto. Veremos si luego ese contacto nos lo coge. Con esto, empezamos el programa de hoy, vamos por partes. Hablábamos del bullying, que es a lo que la fecha que nos vamos a agarrar hoy para a través de ahí tirar del hilito y conocer a algunos emprendedores o emprendedoras y que nos resuelva alguna pregunta. ¿A quién tenemos? ¿Qué tiene que ver, en cierta manera, con el bullying? Bueno, pues hoy hemos invitado a María Villalba. María Villalba es psicóloga, experta en maternidad, embarazo, posparto y crianza, y experta en el tema que vamos a tratar hoy, el tema de bullying y acoso escolar. Yo creo que le damos paso directamente. Adelante. Salude. Dale paso. Buenas noches, María. ¿Estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Buenas, ¿qué tal? Encantada de estar por aquí y de hablar de este tema, que la verdad que me parece un tema, pues bueno, muy complejo. Desde luego, supongo que también tendréis otros invitados que hablen desde otras perspectivas, porque creo que hay muchas perspectivas para hablar sobre este tema. Pero bueno, espero aportar mi granito de arena. Efectivamente nos hemos agarrado un poco a esto y hemos pensado en ti, pero necesitamos que tú nos des todas las claves. De aquí vamos a saltar a otros temas, porque al final queremos hacer esto muy ligero y va a ser rápido. Entre otras cosas, también contigo, que no te queremos quitar mucho tiempo. Sí que aún así queríamos hacer este pequeño guiño y dar espacio a que hablaras tú, que eres una experta, y preguntarte algunas cosas acerca del acoso escolar y el acoso en el entorno infantil. Por romper el hielo y empezar con una pregunta que tengo ahí en mente es, creo que muchas veces existe una doble victimización de los chavales con, no sé si entre los adultos que luego le victimizan también, pero sí con el resto de compañeros de clase. ¿Cómo se siente un niño que sufre bullying? Bueno, un niño que sufre bullying en principio es un niño con una baja autoestima, pero con bastante inseguridad. Y esa revictimización que dices tú, que es por parte de los dos bandos, sí es por parte de los adultos cuando no permitimos tampoco que se defienda, por ejemplo, que ponga límites, cuando no creemos sus versiones, cuando no le damos importancia a lo que nos están contando. Y claro, también puede ser por parte de los compañeros porque, bueno, pues ya sabéis, cuando se juntan muchos, pues al final hacen más ruido. Entonces, a lo mejor se posicionan el resto de compañeros de parte del acosador y entonces todavía el acoso puede ser más grande, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se siente un niño en esa situación? Pues un niño en esa situación se siente pues hundido, no entendido, no comprendido en la mayor parte de las ocasiones, y sin nada a lo que agarrarse, porque, bueno, como decía al principio, por eso decía lo de hablar de distintas perspectivas, porque es un tema muy complejo, porque está dentro del sistema escolar, ¿no? Y los profesores y profesoras tienen un ámbito de actuación pequeño, o sea, realmente, o sea, no pueden vigilar todo lo que pasa en el centro, todas las actuaciones que hay entre todos los niños y todas las niñas que hay dentro, entonces hay muchas cosas que se les escapan. Entonces, a lo mejor ponen atención a determinados momentos y hay otros momentos en los que no hay ninguna persona adulta presente y es cuando se produce a lo mejor la agresión o cuando se produce la burla o, ¿no?, el tipo de acoso que sea.
Ahora hay mucho acoso a través de los teléfonos, a través del ciberacoso, se llama, ¿no? Entonces, ese ciberacoso es todavía más complejo, porque ahí ni siquiera hay una persona adulta que pueda estar viendo realmente lo que está pasando. O sea, tú puedes enviar conversaciones y borrarlas, o sea, y desaparecer de la red, pero el daño está hecho, ¿no? Puedes compartir una foto, repartirla y al final ya no sabes ni dónde, ni quién la puso, en qué momento, ni nada, ¿no? Desaparece el rastro, con lo cual es todavía más complejo, ¿no? Y esa parte también está ahí presente, que no es solamente el acoso que se produce dentro de las aulas hoy en día, sino es el acoso que también se produce fuera de las aulas y a través de los dispositivos. Y ese acoso es ya pues el doble o el triple, porque ya no te acosa una sola persona, sino que acaba siendo pues eso, burla de un montón de gente, ¿no? Un montón de jóvenes a través de las redes. Y más difícil de controlar. Cuando hablabas de la presencia de adultos y sobre todo en el entorno escolar, es una duda de verdad desde el desconocimiento. No sé si hay un protocolo que haya marcado profesionales que marque la línea entre una pues, actuación normal en un grupo social, además en un grupo en el que necesitan encontrar su espacio. ¿Hay algún punto claro, hay alguna directriz clara acerca de en qué momento tiene que saltar la alarma al adulto y señalar que ahí estamos hablando de un caso de bullying? ¿O al final depende de pues un poco de la impresión de los adultos, de su sensibilidad, su empatía o de que estén más o menos atentos? Pues la verdad que con respecto a en qué momento decide el centro que se está dando un proceso de bullying, no lo sé. Sé que hay un protocolo de actuación para el bullying. Ese protocolo de actuación es poner en marcha una serie de acciones dentro del centro durante las reuniones de clase, para tratar temas de empatía, de todo eso. Ese es un protocolo que hay para actuar, pero quién toma la decisión de que eso es bullying o no lo es, yo creo que tiene más que ver con una decisión personal, pero la verdad es que en ese tema lo desconozco. Yo he tenido en consulta familias con hijos e hijas víctimas de violencia escolar y en ninguno de los casos se ha activado ese protocolo, o sea que no sé qué es lo que necesitan para de verdad decir sí, aquí está existiendo un problema de bullying. Creo que a veces también es como abrir ese protocolo supone decir que no estamos atentos lo suficiente a lo mejor, que nos estamos perdiendo algo, que no estamos actuando de una manera correcta dentro del aula o que no se está vigilando bien lo que está pasando alrededor. Entonces, no sé si es por eso que es difícil que se ponga en marcha este protocolo, pero mi experiencia personal es que no se pone en marcha nunca. O sea, que al final las víctimas se acaban yendo de los colegios y de los institutos. Esa es la solución, irse de allí. Porque realmente, aunque se ponga, yo he leído el protocolo ese de actuación y tampoco me parece que sea gran cosa. Bueno, o sea, intentar trabajar en el aula, pero realmente así no se acaba el problema. O sea, el problema puede estar ahora mismo fuera del aula también, ¿no? Y fuera del cole cuando salgan, y como te digo, con todos los dispositivos que hay hoy en día, da igual, o sea, a lo mejor no es aquí, pero empieza aquí en el centro, pero acaba derivando a otros sitios. Así que el cómo, o sea, cómo empiezan cómo deciden que es bullying o no lo es, no lo sé si hay un protocolo concreto en el centro, eso no lo sé. Y en cuanto a la visita a psicólogos, psicólogas, no sé si estás notando un aumento de niños que han sufrido bullying y si achacas ese aumento a que cada vez vemos con más naturalidad acudir al psicólogo o que pues, el anonimato que te dan las redes sociales es más fácil ceder a los impulsos del grupo y bueno, pues insultar para sentirte parte de él. A las dos cosas, no lo sé. Sé que es una pregunta súper amplia, pero es lo que ahora mismo me ha causado curiosidad. Y perdona además que te tenga a ti aquí como pim pam pum para resolver mi curiosidad. No, me parece perfecto. Yo creo que, bueno, el bullying asistido siempre, o sea, yo por ejemplo sufrí de bullying en el colegio, el bullying asistido siempre era, a lo mejor antes era mucho más violento, más agresivo, ahora es otro tipo de violencia un poco distinta, ¿no? Más sutil, más de amenazas y todo eso. Y yo creo que el que ahora acudan a un psicólogo es simplemente, primero, porque hay una sensibilidad mayor sobre ese tema, hay una sensibilidad mayor hacia que
hacia el mundo emocional, ¿no? Hacia prestarle atención a esa parte y que es necesario, pues, restaurar. Entiendes que si tu hijo está sufriendo eso, pues, eso le baja la autoestima, eso le genera mucha inseguridad y, bueno, todos los problemas que le puede generar a un niño, falta de apetito, de sueño, de todo, ¿no? Falta de concentración, de todo. Que ahora la figura del psicólogo o de la psicóloga pues está ya, pues, ya instaurada, ¿no? Realmente, como antes, en mi época a nadie se le ocurriría matarte al psicólogo, claro que no, a no ser de que fuera algo terrible. Pero no, para mí no es algo que está dentro de la normalidad y por eso no creo que haya más bullying ahora. La verdad es que no. Creo que el bullying ahora es distinto, tiene connotaciones distintas, pero bueno, no sé si hacéis vosotros dos también un poco de visión hacia atrás y pensáis en un reflejo, seguramente habréis visto situaciones que no las llamábamos bullying, desde luego, porque no existía esa palabra, no había ni acoso escolar ni nada de eso, eran agresiones, era el típico matón o como lo llamásemos, que agredía a los que consideraba que eran, pues eso, inferiores, distintos, especiales. Siempre ha sido hacia determinados niños y determinadas niñas, ¿no? Pero que yo no creo que ahora haya más, yo creo que es distinto. Y por supuesto se acude al psicólogo por esa sensibilidad, por ese entender esta parte emocional y que tenemos un papel fundamental. Lo que pasa es que los psicólogos tendríamos un papel fundamental en los dos lados y solo vemos uno. Solo vemos a la víctima y no vemos a la otra parte. Entonces, bueno, se queda un poco coja. Al final es eso, al final acaban cambiando de centro. Comprendo. José Carlos, no sé si tienes alguna duda que preguntarle a María. Pues María, sabes que en Netting siempre empezamos nuestras reuniones en el cómo te puedo ayudar. Pues me gustaría en este caso preguntarte cómo podemos ayudar a esas personas, cómo podemos detectar a esas personas que sufren acoso escolar, a esos niños o los padres, si nuestros hijos sufren acoso escolar, ¿cómo lo detectamos en casa? No sé si hay algún indicio, porque muchas veces se callarán y no será fácil detectarlo. Tú seguro como experta sí que nos podrás ayudar y las dos personas que te estamos escuchando aquí, más los que haya luego por ahí, si nos puedes ayudar en este caso y ayudamos a alguien, pues bienvenido sea. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que lo más importante de todo es trabajar en casa la comunicación y así, ¿no? El que haya una confianza plena para que tu hijo o tu hija pueda contarte todo, absolutamente, y entre esto dentro del todo. Pero bueno, cuando no te lo contase directamente, tu niño puede saber, un niño o una niña puede saber que está sufriendo acoso porque no quiere ir al cole, porque se levanta con dolores de tripa, dolores de cabeza, o sea, intentos de sentirse mal, ¿no? Enfermo, de lo que sea, para evitar llegar al cole, ¿no? La falta de apetito, el tener pesadillas, el tener problemas de concentración, afectan a sus estudios también. Eso suele pasar en los dos lados, ¿no? La víctima y en el acosador. Apatía, tristeza, o sea, tu hijo o tu hija empieza a no ser la misma o el mismo, ¿no? Empieza a estar distinto, ¿no? Un carácter distinto, más apagado, y sobre todo evitar todo contacto, a lo mejor si hacía actividades dentro del colegio, pues no querer hacerlas, si jugaba con otros niños, pues no querer ir por el miedo. Ese tipo de cosas podrían ser unas señales de que algo está pasando. Perfecto. No tiene por qué ser eso exactamente, pero algo está pasando y a partir de ahí podemos tirar del hilo y ver qué es lo que está pasando en el colegio. Y como decías, por no centrarnos solo en la víctima, ¿hay alguna forma de detectar señales de que mi hijo o mi hija puede ser ese acosador? Porque al final creo que psicológicamente también es un problema. Más allá de que me tengo que preocupar por el niño o la niña a la que le está causando daño, me preocuparía a mi hijo que fuera así. ¿Cómo puedo detectar que mi hijo puede tener ese tipo de conductas? Bueno, en la mayor parte de los casos, a no ser de que fuera algo biológico, por decir de alguna manera, el nivel de violencia con el nivel de violencia del niño en su entorno. Claro, es que, claro, ¿cómo lo detectarías? Pues lo detectarías por tu forma de relacionarte. O sea, te relacionas de manera violenta, agresiva o no teniendo en cuenta a tu hijo o tu hija, pues puede ser que eso derive en una conducta violenta hacia afuera. En vez de pagarlo en casa, lo que hace es buscar a sus víctimas fuera, ¿no? A los que considera que están por debajo de lo de ella, ¿no? Por eso es tan difícil trabajar con el otro lado.
normalmente, ¿no? A no ser de que trabajes desde, pues, yo diría, y de hecho lo he hecho alguna vez en alguna propuesta, ¿no? Empezar a trabajar en infantil con las familias y a trabajar, pues, a trabajar la crianza, trabajar la manera de educar desde un lugar más respetuoso, ir puliendo todas esas relaciones violentas que a lo mejor llevamos ya, pues bueno, de muchas generaciones y que algunos los vamos puliendo de una manera y otros pues no tanto, y no lo hacemos desde luego con ninguna mala intención, pero lo estamos haciendo y eso genera esa relación violenta que después se repite. Entonces, esa realmente la manera de prevenir el acoso es trabajar dentro, trabajar en la familia, desde dentro hacia afuera, trabajar con familia y para que no haya de esos dos perfiles. Ok, la importancia del contexto y de los diferentes agentes socializadores. No quiero... Bueno, primero he hecho un resumen que no sé si es... es que soy sociólogo, entonces me lo he intentado llevar un poco al grupo. No te quiero quitar más tiempo, María. Muchísimas gracias por dar un poquito de información y sensibilización en un día como hoy, 2 de mayo, en el que, como decíamos, se conmemora el Día contra la Violencia Infantil, contra el bullying, creo que no es contra la violencia infantil, sino acoso escolar. Y nada, te agradezco muchísimo que hayas estado en este NetCafé. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, encantadísima estar por aquí. Un saludo. Un saludo. Venga, un saludo. Chao. Qué importante la sensibilización. Realmente es un mensaje duro porque hablamos del bullying, pero cambiar la perspectiva y ver que lo importante también es poder incidir en los agentes violentos, ¿no? En los niños que acosan es muy importante. Por eso digo que es importante y es una luz al final del túnel de esperanza que se puede hacer. Te digo esperanza porque quiero darte un poco de subidón. Porque viene lo bueno. Porque puede ser que venga lo bueno. Probamos y vamos si no, a cruzar los dedos. Y si no, metemos publicidad. No sé si tenemos publicidad. Pero vamos a probar algo así como buenas noches, buenas tardes, Iván Helguera. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de nada, Fernando, muchísimas gracias por ser ese enlace que nos pone en contacto con Iván. Si te parece, le hacemos un par de preguntas antes de quedarnos contigo y así no le molestamos demasiado. Perfectamente. Ok, pues Iván, me da esta vergüenza contarte un poco el proyecto para que no cuelgues, así que sin más te hago un par de preguntas y así. Estamos haciendo una serie que se llama NetCafé, es decir, cafés networking en el mundo emprendedor. Y sí que tengo alguna duda muy clara, y es que tenéis un perfil, los futbolistas de élite, en el que pues, se os entiende que habéis acumulado cierto dinero y por lo tanto al final tenéis oportunidades de colaborar en proyectos o incluso formar vuestro propio proyecto. No sé si te ocurrió o si suele ocurrir que igual que el que gana la lotería al día siguiente le llaman los bancos, a vosotros os ofrecen demasiados proyectos. ¿Cómo sabéis acertar el proyecto concreto? Para nosotros es bastante difícil poder aceptar, ¿vale? Porque sí que nos rodea muchísima gente, pero la mayoría de la gente que nos rodea es gente complicada que busca dinero rápido y fácil, ¿vale? En el mundo del fútbol, el futbolista consigue dinero, bastante dinero en muy poco tiempo y quizá no es tan fácil para nosotros, pero sí para la gente que lo rodea, ¿no? Entonces te ofrecen muchísimos proyectos, muchísimas cosas. Los bancos, como dices tú, son los primeros también en venir, pero al final, bueno, te tienes que intentar rodear de buena gente, sobre todo buena gente, incluso no buenos proyectos, ni buenos abogados, ni gente que te ofrece buenas cosas, sino de buena gente y que no se quiera aprovechar del todo de ti, ¿no? Eso, a lo largo de los años, de mí y de muchísimos futbolistas se han aprovechado mucha gente, ¿no? Y eso, poco a poco, te haces un máster al final y aprendes muchísimo. Y bueno, yo ahora mismo te puedo decir que tengo una inmobiliaria en Madrid y bueno, me muevo un poco por ahí. Pero luego tenemos, tanto mi mujer como yo, tenemos unos cuantos proyectos, bueno, de muchísimas cosas y
y poco a poco, como te dije, aprendes bastantes cosas, ¿no? ¿Comienzas en el mundo emprendedor una vez terminaste tu carrera profesional o llegaste a compaginar ambas? No, fue una vez que terminé. Nosotros los futbolistas tenemos un problema, que hemos soñado siempre en jugar al fútbol y ser futbolistas. Pero después de eso no sabemos muy bien lo que hacer con nuestras vidas, ¿no? Porque te ocupa toda tu vida el fútbol, ¿no? Y más jugando al Real Madrid, que prácticamente no tienes tiempo libre, ¿no? Entonces sí que necesitaba algo más, necesitaba buscar algún aliciente más, ¿no? De hecho, siempre, yo soy una persona un poco inquieta y siempre intento buscar nuevas cosas, ¿no? Cuando juegas al fútbol no estás pendiente de cuándo será ese momento en el que dejarás el fútbol, pero cuando llevas un año o dos que has dejado el fútbol te faltan muchas cosas para llenar tu vida. Entre otras cosas, entiendo que más allá de que uno tenga más o menos ego, ese salir del foco tiene que ser complicado. Al final el emprendimiento sí que te da cierta adrenalina, obviamente no se compara con jugar en el Bayern Arena, bueno, en tu caso era el Olímpico en aquel momento de Múnich, pero entiendo que es una de las facetas que tienes que cubrir, esa adrenalina, ese sentirte un poco dueño de tu destino. Sí, eso es, sobre todo es lo que te quiero decir, ¿no? Sí que nosotros buscamos esa adrenalina de jugar en campos impresionantes, pero hay otras personas, no todos somos iguales, hay otras personas que les interesan otras cosas y les llena esa adrenalina de otra forma, ¿no? Lo importante es saber encontrar lo que te gusta y lo que de verdad te llena, ¿no? Y bueno, por eso te hablaba antes de lo que a nosotros nos llenaba era el fútbol, pero después del fútbol son muchísimos años que sí, la gente puede decir, pues ya tiene dinero para poder vivir, sí, pero cuando no tienes nada que hacer y nosotros siempre teníamos objetivos, teníamos metas y tenías una forma de vida, cuando dejas de tenerla, el futbolista se siente muy solo y luego pues eso, que ya no te va, la gente ya no es lo mismo, ¿no? No te pide autógrafos, no estás por ahí siendo alguien tan importante y eso a nosotros nos complica la vida en el aspecto en que no sabes qué hacer para llenar ese vacío en el fútbol. Perdona ya el localismo, pero estamos en Albacete. Sí. Claro, para nosotros, más allá de que alguno pueda Perdona, ser... ¿por qué? Si sois unos privilegiados, Albacete es maravilloso. No te lo voy a negar, Claro. Tal vez esas palmeras que veo ahí nos cuesta. Está enfocado en Albacete, ¿no pensaste en ningún momento Albacete? Entiendo que después pasas a Madrid, eres cántabro, si no me equivoco. Albacete, por mucho que la quisieras, nunca termina de ser tu hogar, no lo sé. ¿Algo enfocado en Albacete? No, más que nada, es que yo estuve muy poquito de tiempo en Albacete. Tú date cuenta que no acabé ni el año en Albacete. Entonces tiene bastante buenos amigos, me encantó la ciudad, cómo me acogieron. Cuando estuve allí para mí fue algo maravilloso. Ciudad Real y Albacete, que es donde jugué en Castilla. Ya, la verdad que yo tengo muy buena relación con mucha gente. Pero siempre intentas hacer los negocios donde sabes, donde te sientes, donde has estado más tiempo, donde conoces los sitios donde has estado, ¿no? Entonces, sinceramente, yo intento que sean Santander y Madrid porque es donde vivo, ¿no? Santander donde nací y estuve muchísimos años y lo conozco bastante bien y un poco también en Madrid que llevo casi 20 años, ¿no? Entonces, Albacete no estuve ni un año, entonces es más complicado para mí poder hacer algo en Albacete cuando desconozco un poco por dónde ir, más que nada por eso, pero no porque no me sintiese a gusto ni no conociese a gente fantástica ni me gustase la ciudad, más que nada eso. Yo tengo una última pregunta, no sé si ahora tiene alguna José Carlos. La pandemia, ¿de qué manera ha afectado a tus proyectos? Decías que tienes una inmobiliaria, tienes otros proyectos o en mente otros proyectos. ¿De qué forma ha afectado la pandemia a esos proyectos? Bueno, ha afectado a todo el mundo en todos los aspectos, ¿no? Pues, por ejemplo, yo tengo muchísimos alquileres y pues prácticamente todos los alquileres les tienes que bajar. Bueno, la gente no puede
no es tan fácil para ellos pagar el alquiler, ¿no? No intentes entenderlo, eso es normal, ¿no? Todo en este mundo y en España en general ha bajado bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que saber un poco lo que es el mercado, ¿no? Pero quizá no me afecta tanto el poder ganar en algún sentido dinero como lo que es en lo personal, ¿no? El no poder tener la libertad de moverte, el no poder hacer ciertas cosas que antes era lo más normal, mentalmente es lo que más quizá nos perjudica, no solo a mí, ¿no? Pues yo creo que a todo el mundo es lo que más nos está perjudicando un poco en la pandemia, ¿no? Porque eso de poder hacer con libertad ciertas cosas o no poder quedar, hacer negocios mismamente, conociendo a la otra persona, sino por videoconferencias, creo que no es lo mismo y eso yo creo que ha perjudicado mucho y sobre todo en España que nos está perjudicando bastante más. Es lo que más echo de menos, ¿no? Quizá en tú a tú de las personas. También por nuestra propia cultura. José Carlos, ¿tienes algo que preguntarle a Gano? Bueno, me has quitado la pregunta, porque le iba a preguntar por Albacete, a ver qué vínculos te mantenían aquí, pero bueno, como ya lo ha hecho Jaime y ha quedado respuesta, te quería preguntar un poco si, porque muchas personas con las que yo me rodeo, con la pandemia hemos desconectado del fútbol, de seguir el fútbol. No sé si tú has sido la pandemia, has sido anterior, ¿cuál es tu situación? ¿Sigues a tus equipos o...? Sí los sigo, pero sinceramente, un futbolista a veces, no sé si te dicen que no, yo no te puedo mentir. He dejado de seguir mucho el fútbol, ¿vale? Pero también, no sé por qué, y a mí me gustaba leer, me cuesta mucho leer, por ejemplo. Hay ciertas cosas que no sé por qué en la pandemia me están costando más. El fútbol ahora mismo, sin gente, sin público, veo que el fútbol se está llevando mucho a lo táctico, el entrenador tiene muchísima más importancia y me está sí que sigo a los equipos, sigo a la Albacete, aunque este año lo está pasando bastante mal. Es complicado. Sí, pero sigo a mis equipos, pero no los veo tanto como me gustaba antes, ¿no? De la pandemia. No lo sé por qué. Yo creo que nos estamos centrando más en nosotros mismos, en nuestras cosas, que lo que es un poco el deporte y otras cosas que quizá no le das tanta importancia. Eso es una de las cosas que estoy viendo, que quizá das importancia a la familia, cómo está, a qué pasa, a ver si acaba esto, antes que el deporte, ¿no? Bueno, en la antigua Roma se decía pan y circo, ¿no? Pues ahora importa bastante más el pan que el circo. Entonces es un poco la forma en la que me está pasando a mí las cosas últimamente, ¿no? Y veo bastante menos. Y sin embargo, cada vez hay más partidos. Decías que ahora es más pan que circo, pero el fútbol cada vez es más negocio. Además, es verdad que cada vez es casi menos atractivo, primero por la carga de partidos, el cansancio que acumulan los futbolistas y porque efectivamente es más táctico. ¿En qué momento se va a poder parar esa carga de partidos y esa sobreexplotación de los futbolistas de élite o de los deportistas de élite? Bueno, yo creo que es un poco... Ahí tiene que ver mucho el deportista y el futbolista, ¿eh? Yo creo que el futbolista se planta un poco en lo que está pasando con su forma de intentar tener más espectáculo, porque si el futbolista no está al 100% vas a tener más espectáculo y no jugar tantísimos partidos. Yo creo que el futbolista debería plantarse en un momento en el que debería decir hasta aquí no podemos llegar, ¿sabes? Porque son muchísimos partidos. Sergio Ramos hay uno que juega 600 partidos en la selección española y en el Real Madrid, que bate récords, hay uno. Los demás, si estamos viendo también mentalmente, hay muchísimas lesiones, que es lo más normal del mundo con la pandemia, y creo que el futbolista se debería de plantar, pero también creo que últimamente estamos viendo que en España el fútbol creo que va a pegar un bajo bastante considerable, porque en este aspecto sobre todo y luego en el aspecto económico. Creo que ya me lo estaban diciendo bastante tiempo algún amigo en Italia, que ellos lo sufrieron muchísimo y bajó mucho el nivel
de jugadores que vienen a la liga y creo que así va a pasar en el futuro. No quiero quitarte más tiempo. Sí que tengo muchas preguntas más para ti, pero no te quiero quitar más tiempo. Bueno, no vais a cerrar mañana, podemos volver en otra ocasión, ¿no? Nosotros encantados. Hay una máxima en esto del networking, como estamos en un netcafé, y es saber de qué forma podemos ayudar. Sé que sabes que estamos en Albacete, no conoces muy bien, pero ¿de qué forma podemos ayudar al Iván Helguera empresario? Véndete, por lo menos, no sé. No, sinceramente, ya simplemente conectar y tener el teléfono vuestro y saber que estáis haciendo esto me parece interesante y que estáis en Albacete y sabiendo que me pueden escuchar mucha gente en Albacete y personas que seguramente se ocupan del inmobiliario, sepan simplemente con esto, que sepan que hay un equipo de esto y que vivo también de esto, pues mira, ya me estáis ayudando. Pues nada, muchísimas gracias, Iván. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias, Iván. No te molestamos más. Nada, Chao. un placer. Un abrazo, Un Fernando, abrazo. querido. Hasta Un luego. beso. Adiós. Gracias. Fernando, te hemos tenido ahí. Como no quería robarle demasiado tiempo a Iván, pues eso, te dejo un poco de lado para hacer todo de golpe con él y que se pudiera marchar. Antes de nada, muchísimas gracias de nuevo por conectarnos con él. Hemos cumplido un reto todo esto. Muy bien. Sinceramente, me parecía tan al azar decir Iván Helguera y tan difícil porque al final esta gente se tiene que proteger de tantas peticiones que tendrán, supongo, que, bueno, no me lo esperaba. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros por la invitación. Habéis visto que como pasa muchas veces con este tipo de personajes, pues existe la persona afortunadamente detrás, que es una persona de una humildad increíble, de una humanidad increíble y además es una persona muy cariñosa, en el sentido de que no solamente tiene cariño a las personas, y por eso, por ejemplo, a mí, sino además tiene cariño a los sitios. Entonces, es verdad que el truco de Albacete pues, funcionaba muy bien, porque en todos los lugares donde ha estado, pues, como es muy humano, pues ha dejado relaciones y se ha sentido implicado. De hecho, él ha dicho, sigo a mis equipos, ¿no? Y uno de ellos es el Albacete, y entonces también lo sigue. Lo veo menos fútbol, pero sigo a mis equipos. Y entonces, bueno, pues al final es como todo. Yo me he movido en ese círculo en el que he estado alrededor de jugadores de fútbol profesional, del fútbol profesional, y bueno, al final pues tienes la visión como vosotros o yo también a nivel empresarial, pues los tienes en otros círculos. Pero bueno, me alegro que se haya podido conseguir, me alegro que se cumpla el hecho de que conectando con otras personas puedes llegar a conseguir al cliente final, en este caso ha sido Iván, y me alegro que haya estado porque además me parece que en este tipo de contactos más humanos se conoce mucho más a la persona y se deja atrás al personaje y a mí eso me gusta. Wow. Bueno, pues Iván Helguera, efectivamente. Reto conseguido. Reto conseguido, primer reto conseguido, el siguiente, no sé ya quién tenemos que ir pensando. Vamos a ver. ¿Podemos hacer una cosa? Por si nos está viendo alguien, si quieren escribir en comentarios y ponernos a quién quieren que consigamos, con alguna salvedad, tiene que estar vivo. Estaría bien, lo vamos a hacer aquí, Ouija. ¿Qué más salvedades? Yo creo que... Bueno, Que sea de España. venga, que sea de España. El segundo reto que sea facilito de momento. Dentro de 3 años vamos a Latinoamérica. Dentro de... Antes, yo creo que antes vamos a ir a Latinoamérica. Pues podéis poner en comentarios con quién queréis que conectemos. Recuerdo cuál es el proceso. Vamos a intentar conectar con cualquier persona que propongáis en un máximo de 6 enlaces, es decir, a través de 6 personas que nos puedan dar la clave de cómo llegar a él, igual que hemos hecho con Iván Helguera, que en realidad hemos llegado antes de 6. Vamos a ver si nos podemos superar en el próximo reto que nos pongáis, dependerá de lo difícil que lo hagáis. También sabemos si estamos predispuestos a fracasar a veces, sabemos que no siempre lo vamos a conseguir, así que lo podéis poner más o menos fácil, haced lo que queréis, nosotros vamos a coger el más fácil. Con esto tiene que seguir, realmente me lo estoy pasando bien. Está muy No sé si divertido. es el subidón de entrevistar a Iván Helguera. Verlo, ver su naturalidad, su simpatía, abierto a ayudarnos, pues, qué más. Espectacular. Conozco a otra persona muy simpática. Sí. Sí. Se llama Marín y es de Murcia.
Buenas tardes, Marín. Buenas tardes. Vamos a hablar con Marín. Quiero que pongas un poco en contexto a la gente. José Carlos, ¿quién es Marín? Pues Marín Bodín es compañera de un equipo de netting de Murcia, ¿vale? Y es directora de calidad de Moalia, si no me equivoco, ¿no? Hola, Marín, buenas tardes. Buenas tardes. No se equivoca, ¿verdad? No, lo ha dicho todo perfecto. Cuéntanos un poco qué es Moalia. Moalia es una empresa que nació en el 94 y es una empresa de importación y exportación de atún fresco. Todo empieza en La Manga, cuando mi abuelo y mi padre deciden fundar la empresa, y todo consiste en importar y traer el atún del Océano Índico y distribuirlo en Europa. Entonces nosotros trabajamos con atún que viene tanto de Sri Lanka, Maldivas, Indonesia, Filipinas, todo el Océano Índico, y se trabaja con atún 100% fresco, 100% natural, y eso. Pues Y así claro, llevamos es que 25 años. el atún viene de sitios que hasta iba yo a pescar. Pues Sin vaya. ningún problema, ¿eh? Sí, bueno, luego a lo mejor me costaría, pero Nos podéis invitar a ir a la de pesca. a los caramelos cuando queráis. Cuando quiera, nos vamos todos de viaje a tomar el sol, pero sí. Entiendo que vuestro producto se distribuye sobre todo en el canal Horeca o no sé si me equivoco, y llegáis también a público final. Canal Horeca. A nivel Horeca, a nivel de supermercados, Ujú. de mayoristas, pescaderos. Es verdad que también algunos restaurantes, pero nosotros solemos trabajar con unas cantidades. Mis cajas normalmente suelen ser alrededor de 15 kilos. Entonces, pues lo normal es poder sacar un poco más, pero se trabaja a medida y a petición del cliente. En ese caso entiendo que por tocar varios palos y no tener todos los huevos en una cesta, sí que fue fácil reequilibrar los balances de nuestros clientes cuando empezó todo esto de la pandemia, porque restaurantes, etcétera, han sufrido mucho, hostelería. No sé si habéis podido redirigir un poco o obviamente os habrá afectado. No sé, cuéntame, Marín. Pues el problema es que, el mayor problema es que al ser una empresa internacional, cada país tiene sus propias restricciones. Entonces, hay países que todavía están en cuarentena, hay países que han sido muy afectados. Por ejemplo, en Francia los restaurantes siguen sin abrir. Y entonces, al tener cada país una medida, al final todo es un bucle. Si los restaurantes están cerrados, las pescaderías no les pueden vender y al final es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, sí, hemos tenido mucha suerte de tener supermercados, que ellos han ido muy bien, pero al final todo el mundo se ha afectado. Entiendo. Creía que, no sé, digo, una luz ahí, a lo mejor no hemos podido llevar. Siempre hay luz porque seguimos aquí, porque a pesar de todo estamos muy bien y además cada día están abriendo más cosas, poco a poco los clientes se están recuperando, todo el mundo está pudiendo abrir, todos los negocios que se han mantenido después de un año van bien, entonces hay luz, siempre hay luz, pero es verdad que siempre es como una pescadilla que se muerde la cola. Es que yo lo veo mucho en Murcia, ¿no? Nosotros que estamos aquí, cuando te dicen, no, venga, se cierran los bares, ya, pero es que está cerrando los bares y sale todo el mundo afectado, porque eso es energía positiva, ¿no? Refuerzos positivos y que todo el mundo pueda tomar el sol y una cerveza en una terraza y tomarse un tartar de atún, eso da alegría, pero... Eso es vida, seguro que sí. Hay que pensar que es la pescadilla que se mueve la cola, pero también para los casos positivos. Cuando podamos volver a salir, supongo que todo, pues como decía José Carlos, es vida y volveremos a vivir. Y cuando volvamos a la vida, volveremos a engancharnos al atún, porque realmente es un producto que cada vez se está metiendo más en las cartas, que cada vez conocemos más y que incluso nos atrevemos a tratar más en nuestras cocinas. Supongo que es un producto en pleno crecimiento. Sí, también es verdad, nosotros en Moalia trabajamos con atún de aleta amarilla, ¿vale? Entonces, a diferencia, aquí lo que se suele consumir más o se conoce más es el atún rojo del Mediterráneo, el bluefin, pero muchos de esos atunes son de granja
hay muy poco atún salvaje. También hay mucho atún, sobre todo en los supermercados y a la hora del consumo del comensal, como podemos ir tú y yo, de ir al supermercado y comprar, hay mucho atún tratado, hay mucho atún descongelado, entonces nosotros estamos intentando trabajar con un producto natural. Yo siempre le digo a todo el mundo que me conoce, digo, si tú vas al supermercado, pide la etiqueta, porque tú a cualquier pescadería que vas, puedes pedir la etiqueta y te la enseñan, y en la etiqueta puedes ver si el producto que vas a comprar, tanto para atún como para cualquier alimento, pero te pueden enseñar si el atún es natural, si ha sido tratado, qué productos tiene o qué tratamiento ha tenido el atún. Entonces creo que es importante también concienciar a la gente de que tenemos que aprender a comer más saludable y a ser más conscientes de lo que estamos comiendo. Decías que, y es cierto, ¿no? Aquí, si ahora mismo pensamos en un atún, pensaríamos seguramente en el atún rojo. ¿Cuál es el mayor mercado para el atún de aleta amarilla? Cualquiera. O sea, cualquier persona que esté buscando un atún de calidad rojo, para mí, la diferencia es los atunes rojos del Mediterráneo son atunes muy grandes, sobre todo cuando son en granjas y en bebederos, crecen un montón porque son alimentados y pueden llegar a pesar más de 200 kilos, una barbaridad, cuando a lo mejor un atún rojo salvaje no llegaría a pesar tanto. Y en cambio el atún de aleta amarilla son atunes un poco más, bastante más pequeños, entre 40 a 60 kilos, entonces a nivel de proporción es diferente, pero después el atún de aleta amarilla también tiene una carne roja, no tan roja como el atún rojo, pero sigue siendo roja. Y esas a lo mejor son las dos diferencias más grandes. Pero a nivel de sabor, a nivel de textura, hay bastante similitud. Por lo que hablabas antes de las aduanas y de la forma en que os afecta, entiendo que Moalia no es solo el puerto, por decirlo de alguna forma, para el atún de aleta amarilla en España, sino también en más países de Europa. Sí. ¿Dónde vendéis? ¿Dónde exportáis vosotros? ¿Una vez lo importáis? Bueno, yo vuelo todo a París y desde París distribuyo. Y desde ahí distribuimos a todo el mundo: Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Polonia, Inglaterra, donde quiera. De alguien me diga que quiera atún, se le manda. Ok, perfecto. ¿Tienes alguna pregunta para Marín? Yo me he quedado sorprendido porque no conocía el atún de aleta amarilla, entonces, ¿cuántos tipos de atún hay? ¿Cuántos colores de atún hay? Un montón, pero es verdad que los más típicos son 4, ¿no? Que sería el Obesus, el Vidal, el atún rojo, el atún de aleta amarilla, el bonito. O sea, después tienes las bacoretas, tienes peces más pequeños que entran dentro de la familia de los túnidos, y entonces hay muchos tipos de atún. Sí, ya veo, ya. Un mundo por explorar, entonces. ¡Qué maravilla! ¿Nos dan mucho gato por liebre? Sí, pero yo creo que se aprovechan de la desinformación, ¿vale? Porque muchas personas, o sea, yo la gente que a lo mejor empieza a entender del atún porque empiezan a conocer o entender o informarse, entienden de la cantidad de muchísimo atún. Cuando tú vas al supermercado y ves en el supermercado un lomo de atún rojo brillante, eso está inyectado en colorante, eso está tratado con CO2, eso está... hay muchos tratamientos porque un producto natural, obviamente la carne cambia de color con el tiempo. Entonces hay muchos... y creo que se aprovecha mucho de la desinformación, de que la gente no se informa, no se entera o no pregunta, ¿no? El hecho de simplemente... Porque si tú preguntas a cualquier persona, oye, perdona, ¿el atún es descongelado? Si ya es descongelado, porque el atún viene tratado antes. Entonces creo que se aprovecha mucho de eso. A mí cuando me dicen, no, es que yo compré en el supermercado el otro día el atún y me lo vendieron por 45 euros el kilo, entonces tiene que ser bueno. Digo, a ver, o no, si tú no pides la etiqueta y si tú no pides el saber de dónde viene eso, o la zona de pesca, o qué origen tiene, o qué tratamiento ha tenido ese atún, pues te pueden vender por 45 euros el kilo un atún de grado B. Entonces,
Tu recomendación entonces, pedir la etiqueta, tanto en tienda como en restaurante también. Muchos restaurantes te vienen con las etiquetas en varios sitios. Además, yo he ido a sitios que sin tener que pedirla me la han puesto en la mesa diciéndome... Sin saber que eres tú, ¿no? ¿Cómo? Sin saber que eres tú, digo, porque a lo mejor... Sin sí saber, vale. sin saber qué sé yo. Pero bueno, es verdad, creo que te pasa como cuando tú entiendes algo de tu profesión, porque es tu profesión, después es un poco más difícil. No sé, me quiero imaginar que para un granjero es igual, no va al supermercado a comprar pollo. Y yo para terminar, Marín, te quería preguntar, para terminar yo, si tú tienes otra pregunta, ¿qué plato nos recomendarías con tu atún de aleta amarilla? ¿Cuál sería tu favorito? Estamos, o sea... Te lo he puesto difícil, te lo he puesto difícil. Me la has puesto muy difícil porque no te voy a dar una sola respuesta. De verdad, soy incapaz. A mí me encanta comérmelo crudo. A mí el tartar es mi perdición. Un pokeball, que se ha puesto además muchísimo de moda, está buenísimo. El tataki con el atún sellado es un espectáculo. Y ahora hemos hecho este último año muchísimas hamburguesas de atún y albóndigas de atún. Eso es un espectáculo, de verdad, un espectáculo. Y no sé, es que no te puedo decir un plato, se puede hacer cualquier... Yo tengo muchas amigas que lo han probado y me dicen, es que parece que me estoy comiendo un solomillo. Es que de verdad, digo, está buenísimo. Con las horas que son y sin cenar, nos está dando hambre, ¿eh? No sé si la pregunta ha sido buena pregunta. Yo voy a seguir por ahí en una porque yo soy, para pocas cosas soy conservador, pero para la comida es una de ellas. Me fastidia mucho que maltraten la comida. ¿Qué te fastidia más? ¿Que pongan un producto que es de menos calidad o que maltraten tu producto, que lo maten al cocinarlo? Quiero decir, que digas, madre mía, lo que has hecho. O sea... Depende de cómo tengas la noche, supongo también, ¿no? A mí me da mucha pena cuando a lo mejor un atún que está tan rico, tan sabroso, me lo hagas a la plancha y me lo hagas como la suela de un zapato, ¿sabes? A mí eso me da muchísima pena con lo rico que está crudo, pero yo después entiendo que para gustos los colores, no a todo el mundo le gusta lo mismo, pero... Sí, a mí eso también me mata. Para terminar, no sé si habrá mucha gente que nos esté viendo, pero mínimo tienes aquí a 2 personas delante. ¿De qué forma te podemos ayudar? ¿De qué forma me podéis ayudar? Yo para mí lo más importante es que la gente tome conciencia, que la gente sea consciente de lo que están comiendo y que sean conscientes de lo que le dan a sus hijos y que intenten tomar un poco de conciencia para intentar comer un producto sostenible, porque nosotros todo lo que pescamos es con anzuelo y caña en pesca, es todo la forma más sostenible. Detrás de nuestras técnicas de pesca hay pescadores que tienen un trato justo, un sueldo justo y el hecho de saber dónde compras, eso llega hasta la otra punta del mundo, hasta Maldivas, y estás dando de comer a un montón de familias en la otra punta del mundo. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta que es muy... el valor que tiene la sostenibilidad y ¿cómo se dice esto? Y la repercusión que tiene en el medio ambiente. Entonces, eso, para mí eso sería lo más importante, tomar conciencia. Pues tomamos conciencia. Muchas gracias, Marín. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por acompañarnos. Chao. Saludos.